Ya, ahora sí le escucho, Doc. Gracias. Disculpa que te haya cortado. Lizzy, justo yo hablaba de que como interculturalidad hablamos de que al paciente se le trata como él quiere que le trate. Entonces, bueno, ahí viene como que una contradicción justo con un caso que tuvimos esta semana, que ellos sí tienen su manera de ver las cosas, que ellos tienen ellos quieren que se les trate de cierta forma, pero que a la final ya va más allá y lo que para nosotros está bien, que creo que, por ejemplo, él decía, no, lo que está bien para ustedes, con que, o sea, no significa que esté bien para ellos, pero hay cosas que ya van más allá, que son justo los derechos. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos casos de pacientes que vienen a cada rato con sus hijos enfermos, que no les cuidan y nosotros les decimos como que no, o sea, les vamos a atender, pero ustedes tienen que cuidarles más a sus hijos. Y ellos dicen, no, porque, o sea, ellos está bien que anden descalzos, ellos está bien que salgan a pescar en la lluvia y ese tipo de cosas que no sé, o sea, si en verdad ahí entra la interculturalidad o ya entra, ¿cómo veríamos eso, no? Muy bien, Doc. Gracias por esa inquietud. Correcto, ¿no? Recordemos que en la Constitución del Ecuador del 2008 nos dice que el Ecuador es pluricultural, multicultural. Y recordemos que tenemos nacionalidades, tenemos etnias. Es por ese motivo que cuando nosotros como promoción vamos a visitar los establecimientos de salud, vamos a la sala situacional un poco para ver primero si el personal de salud se ha autoidentificado. Y por eso les pedimos que en la sala situacional debe estar el listado del personal de salud con su autoidentificación étnica. ¿Sí? Otra de las cosas que les pedimos en la sala situacional es de las embarazadas adolescentes por etnia, los niños con desnutrición por etnia. El objetivo de esto es reconocer nosotros como Ministerio de Salud Pública que tenemos varias culturas, varias cosmovisiones, porque dependiendo de dónde nacemos, pues vienen los hábitos de las familias. Y realmente nosotros en la Amazonía recordemos que hay que respetar esa cultura, ¿no? A veces dentro de esa cultura mismo hay estas formas de pensar de cómo cuidar a los hijos, ¿no? Porque ellos tienen su realidad. Recordemos que a lo mejor así les enseñó los papacitos de ellos y ellos también les están enseñando a sus hijos de la misma manera. Y es ahí la importancia de lo que es promoción de la salud. En promoción de la salud es un poco sensibilizar, ir educando a estas familias, ¿sí? Y principalmente, como yo siempre les digo en estas capacitaciones, el trabajo con los niños y adolescentes, porque ellos van a ser los futuros adultos y quienes próximamente tendrán sus propios hijos y nos van a ayudar a mejorar esta salud. Entonces, con ellos los que debemos trabajar e irles educando. Como ustedes vieron el video también que les puse para la introducción, es un video de acá de Macas, de una organización, ¿no? En la cual, por ejemplo, ellos también cuentan su historia y en su lenguaje. Entonces, nosotros aprovechar que estamos trabajando en unas comunidades en las cuales hablan otro idioma y tratar de rescatar esos idiomas. Yo, por ejemplo, siempre les pongo que se pongan como reto, por lo menos aprender a saludar en Shuar o a saludar en Achuar, ¿sí? Como retos, vamos a estar 10 meses, 5 meses, hay algunos que ya llevamos algunos años y ya todavía no sabemos el dialecto de allá, ¿no? De estas comunidades en las cuales estamos. Y el aprender ese dialecto también sería considerado el buen trato, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros decimos, sí, es que la persona no me saluda, sí, pero a lo mejor la persona le está saludando en el idioma o en las costumbres como ellos tienen. ¿Sí? No en lo que nosotros conocemos. Entonces, eso es una de las cosas importantes y que nosotros también debemos ser conscientes, ¿no? Que sí es complicado, que no es el cambio del día a la mañana, es un cambio social que se debe generar. Y para eso es este tipo de capacitaciones, sensibilizar a nuestro personal para que en este caso aprendamos a sobrellevarlo, ¿no? Eso, mi doc, María Fernanda. Entonces, Gracias. igual les voy a presentar para el día de hoy, y yo tengo una agenda, ¿no? Una agenda en el cual tenemos primero cuál es el tema, generación de competencias interculturales. El objetivo general es lograr que los servidores públicos del establecimiento de salud pública conozcan sobre lo que es interculturalidad.
otro objetivo es capacitar al personal de salud para que sean agentes multiplicadores del enfoque intercultural en todos los niveles de atención. Y el segundo es lograr que los servidores públicos en general, el personal de salud, reconozca, identifique, comprenda y respete los saberes y prácticas populares que la población posee en relación al proceso salud, enfermedad, atención. ¿Sí? Entonces, la duración va a ser aproximadamente 1 hora. Como les dije, va a ser participativo. Espérenme un ratito que hay personas que quieren ingresar. Entonces, igual, saludo, bienvenida, antecedentes. Ahorita les acabé de dar los antecedentes de la importancia. La presentación del video que, como les pregunté si ya habían visto, una exposición en diapositivas. Y vamos a ver 3 videos más y al último culminamos con una lluvia de preguntas, ¿ya? Entonces, esa es la agenda que vamos a tener para el día de hoy. Y al final va a haber una evaluación con el registro de asistencia, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. Como ya ya habían visto el video, habían observado. Entonces, voy a proyectar lo que es la presentación. Igual cualquier consulta o inquietud, igual me pueden hacer en el chat o alzando la mano, ¿ya? Y yo les doy el paso. Espérenme un ratito que estoy eligiendo la presentación, ¿ya? Me dice que se está cargando. No sé si alguien logra observar algo ya. Me dice que no logran ver. Ya espérenme un ratito. Yo envío un poco porque no sé. Sí, ¿verdad? Ahí sí ya logran ver, ¿verdad? Sí, muy bien. Ya, gracias. Entonces, continuando, vamos a ver lo que es salud intercultural, generación de competencias interculturales. Tengo un problema con el PowerPoint, me dice, espérame un ratito, trato de solucionar. Ya, ahí sí, ¿verdad? Ya, entonces los objetivos de este taller es generar competencias interculturales en el personal de salud.
vamos a ver lo que es un marco normativo, un resumen de todo lo que es el marco normativo, conceptos claves relacionados con la interculturalidad. Otro de los objetivos es capacitar al personal de salud para que sean agentes multiplicadores del enfoque intercultural en todos los niveles de atención. Miren, esto de aquí, estas normativas que nos dice el Ministerio de Salud Pública es para todos los niveles, no solo para el primer nivel de atención, ¿sí? El tercero, lograr que los servidores públicos y en general el personal de salud reconozca, identifique, comprenda y respete los saberes y prácticas populares que la población posee en relación al proceso salud-enfermedad y la atención. El marco jurídico, que en este caso siempre yo les digo en las capacitaciones, ¿no es cierto? Nosotros somos funcionarios públicos. Al ser funcionarios públicos, nosotros somos garantes de derechos, garantes de que se cumplan todas las normativas que están escritas en cuanto a salud. Entonces, esta exposición que les estoy realizando el día de hoy es en base a este marco jurídico nacional. En la Constitución de la República, en el artículo 57 y 362, hace referencia a la importancia de la salud en lo que es la interculturalidad. La Ley Orgánica de Salud, de igual manera, en el artículo 189 y 190. Igual estos artículos ustedes, yo les compartí en semanas anteriores el MAIS. Entonces ahí también están estos artículos citados. El Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 al 2017 en el objetivo 3. Y por supuesto en el modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, como les decía, en lo que es el 3. ¿Ya? Por ahí alguien tiene encendido el micrófono. No sé si quiere que le dé paso. Me avisan nomás, ¿ya? Luego, ya en el Ministerio de Salud Pública, nosotros, me refiero a todos, debemos hacer que se cumpla esta normativa que voy a dar lectura, ¿sí? Dice que a nivel nacional existe esta normativa, el Acuerdo Ministerial 0037 del 2016, que habla de las terapias alternativas. Hay muchos hospitales que en base a esta normativa están ofreciendo ya este tipo de servicios, incluso más en el área particular. Y muchas de las personas, a veces de estos centros están abarrotados, ¿no? Completamente llenos porque muchas personas realmente ya no confían mucho en la medicina ortodoxa y van a este tipo a recibir este tipo de atención, ¿no? Por ejemplo, algunos hospitales en los cuales ya se está aplicando este tipo de alternativas a nivel particular son en hospitales de la provincia de Imbabura, que me comentó una compañera que sí, por ejemplo, ya hacen bastante el parto intercultural, ahí ya tienen las parteras en el mismo centro de salud. Otra de las cosas, por ejemplo, de estas terapias alternativas es la curación con hierbas, con velas, con cuy, con huevo. Entonces, también ya se están practicando en otros establecimientos de salud. Y es algo a lo cual nosotros también queremos lograr, ¿no? Siempre y cuando teniendo el conocimiento de cómo saberlo aplicar. Entonces, aquí yo les voy a pasar igual ya mismo esta presentación que concluya esta exposición. Y aquí están los links donde ustedes pueden descargarse estas normativas. En el punto 2 tenemos el manual de parteras ancestrales. Este es el acuerdo ministerial 070 del 2016. Este manual es muy importante, principalmente lo que corresponde al centro de salud Palora. Recordando que el centro de salud Palora es el único centro donde atiende 24 horas y por ende motivo se atiende el parto, ¿sí? Entonces acá con la compañera Caterine Arteaga, nosotros, bueno, ella liderando este proceso ya se ha logrado hacer en este caso, un poco remodelar la infraestructura para poder realizar el parto en libre posición. ¿Alguien ha escuchado sobre el parto en libre posición? Pregunto. Hola. ¿Parto libre de qué dijo, perdón? En libre posición. ¿Alguien ha escuchado qué es esto del parto en libre posición? Claro, o sea, sería básicamente que ella escoge la posición en la que decide dar a luz, no puede ser sentada
acostada, de cuclillas, de rodillas, siguiendo todas las normas del examen. Muy bien, Byron, correcto. Muy buena la información que tienes, correcto, Byron. Esa es la información, ¿no? El parto en libre posición es que las usuarias que llegan, en este caso, a dar parto o a parir, ellas tienen el derecho de decidir en qué forma desean dar el parto. Y ahí el funcionario es el que tiene que estar capacitado. Y aquí al hablar de parteras es que nosotros en las comunidades, hacer el primer nivel de atención, debemos identificar a estos agentes ancestrales, que de acuerdo a su cultura, a su cosmovisión, ellos ya han venido atendiendo partos. Entonces ellos conocen que la agüita aromática, que el huevito, que no sé qué, que algo. Entonces ellas conocen. Y es esa calidad o calidez que nosotros como Ministerio de Salud Pública también queremos ofrecer. Y es por ese motivo que tenemos este manual de parteras, ¿no? Que es que la comunidad reconoce a las parteras. Miren aquí, pongan mucho ojo. El Ministerio de Salud Pública no reconoce a los agentes ancestrales. Quien reconoce a los agentes ancestrales es la comunidad. La comunidad según la experiencia del agente ancestral. ¿Sí? El agente ancestral también tiene que tener años de experiencia realizando esa actividad, yo que sé, de hierbas, curación con huevo, curación, el parto, como le decía, en libre posición de las parteras. Incluso hay parteros dentro de las comunidades, porque los hombres también ayudan a parir a las mujeres. Entonces, este manual nos da una guía de cómo hacer el proceso de certificación de estas parteras. ¿Sí? Gracias, Brian, por tu aportación. Muy bueno. Otra de las cosas, otra de las normativas que viene aplicando el Ministerio de Salud Pública es este enfoque intercultural, el Acuerdo 082 del 2017. Este acuerdo nos dice que nosotros debemos hacer las referencias y contrarreferencias de comunidades en difícil acceso en coordinación con los GADO, las instituciones que están dentro de nuestra zona de influencia. Recordemos que a veces por alguna emergencia nosotros damos una referencia y por esa emergencia la mujer va solita, digamos, al momento de parir. Entonces, en esta referencia nos dice que nosotros debemos también garantizar al acompañante y que los dos tengan una buena calidad y calidez de atención en cuanto a alimentación, a vestimenta y a las decisiones de cómo parir, por ejemplo. ¿Sí? A eso se refiere este acuerdo ministerial. Otro de los acuerdos ministeriales que manejamos es el de huertos medicinales, el Plan Nacional de Alimentos del 2017. Nosotros como promoción, cuando vamos a visitar los establecimientos de salud, decimos, ¿y dónde está el huerto? Y yo les envío fotos en el grupo de los huertos que a veces están descuidados. Hay otros huertos que están muy bien, ¿no? Entonces, en sí, lo de huertos medicinales, no es necesario que exista una parcela, ¿no? Ahí en el mismo manual, como les digo, aquí está el link en donde ustedes pueden descargar en el manual. El manual nos dice que no es necesario que exista una parcela, porque esto de huertos medicinales se los debe implementar en todo primer nivel. Y recordemos que primer nivel también hay en las ciudades. Y entonces en las ciudades incluso ya no hay ni terrenos. Entonces el mismo documento nos dice que nosotros podemos hacer estos huertos alternativos, ¿no? En botellas, en tubos viejos, en llantas. Entonces la situación del huerto medicinal en sí es que existan plantas medicinales, ¿sí? Que estén a la disposición del paciente y que estas plantas medicinales, el médico, que es la persona que receta tanto los medicamentos, también le diga, mire, aquí hay esta hierbita de hierba luisa y le va a dar al niño de esta forma y de esta forma, en forma de infusión. O sea, aprovechar esas plantas medicinales que existen en nuestras comunidades. Y, por ejemplo, para una hierba luisa no necesito un terreno. Entonces, puedo tener una maceta y en la maceta le voy cultivando. Entonces, aquí les va a dar unos lineamientos generales de cómo fortalecer nuestros huertos, ¿sí? Entonces, ahí les doy ideas a ustedes. Nosotros estamos visitando los huertos y la mayoría no, es que recién estamos haciendo limpieza del terreno. No, es que se han metido las gallinas y se han comido las plantas. Entonces hay varias formas de huerto, ¿no? Ahí ya como decía una compañera en otra exposición, es la creatividad de ustedes para poner en funcionamiento esto de los huertos medicinales. Otra de las normativas en cuanto a salud,
tenemos este código de ética de los hombres y mujeres de sabiduría de medicina ancestral tradicional de las nacionalidades y pueblos del Ecuador del 2020. Entonces aquí, en este libro, en este código de ética, es, en este caso, las funciones o las capacidades, hasta dónde puede actuar este agente ancestral. Porque recordemos que en este, por ejemplo, cuando les hablaba del manual de parteras, ellas tienen un límite, así como nosotros, ¿no? Como funcionarios o como médicos, tenemos nuestro límite. Entonces aquí, en este código de ética, también se establecen los límites de estos agentes ancestrales y que es importante que ellos conozcan, ¿no? Hasta dónde ellos pueden ingerir. Y luego, como normativa 6, tenemos el protocolo de pertinencia intercultural para la prevención de la COVID-19 en pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias del Ecuador. Recordemos que aún estamos en pandemia. Entonces aquí nos dice cómo debemos articular el trabajo de la prevención y atención del COVID en las comunidades. Por ejemplo, desde la oficina técnica se les envía a vacunar y muchas de las personas me dicen, Miguelito, es que la gente ya no quiere vacunarse. Muy bien, ya no quiere vacunarse, pero nosotros somos funcionarios públicos y la palabra no nos sirve. Necesitamos un documento. Y en este documento dice que antes de salir a vacunar tengo que reunirme con los síndicos de las comunidades y decirles, mire, tal fecha voy a vacunar y usted tiene que estar preparado con su comunidad. Si el síndico dice, no, mire, es que mi gente no se quiere vacunar, pues tiene que elaborarse un documento y cogerle la firma al síndico, decirle, miren, en tal comunidad ya la gente ya no quiere vacunarse. Hay que tratar de tener ese sustento, ¿no? Entonces aquí nos da esta guía de cómo trabajar este tipo de, bueno, la pandemia que estamos trabajando actualmente o que estamos pasando actualmente. Continúo ya. Si tienen alguna pregunta, igual me la hacen, ¿ya? Entonces, continúo. Vamos a ver algunas definiciones. La doctora María Fernanda me estaba preguntando. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es cultura? ¿Qué es interculturalidad? ¿Qué es cosmovisión? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Algún voluntario? Cristian Benalcázar, ¿estás, Cristian? Sí, aquí estoy. Ya. Cristian, ¿qué es cultura? ¿Qué es interculturalidad? ¿Qué es cosmovisión? ¿Qué entiendes? Bueno, por cultura yo entiendo que es toda la representación de un grupo humano, así sea su comida, su vestimenta, dentro de esto también está la cosmovisión, ¿no? Interculturalidad es el compartir de varias culturas dentro de un grupo social determinado y la cosmovisión es como un grupo social ve los fenómenos de la naturaleza a través de su cultura. Muy bien, gracias. Gracias por estar atento. Entonces, vamos a ver lo que es cultura, ¿ya? Entonces, por cultura entendemos que la cultura es la forma de cómo vive un pueblo. Conoce, produce, construye, se expresa, actúa y se comunica. Eso es cultura. Ustedes han escuchado anteriormente, había la cultura emo, ¿no? La cultura rockera. ¿Y es por qué? Porque en este caso ellos tenían su forma de conocer ciertas cosas, ¿no? Entonces a eso se le conoce como cultura. Es una cultura que se construye y se expresa, dice, ¿no es cierto? Se puede expresar en vestimenta, en los bailes, en los piercing, en los tatuajes. Entonces hay muchas formas de cómo esta cultura puede ser expresada. Comprende su modo de ser, de vivir y valorar, ¿sí? Entonces no es lo mismo lo que piensa uno, pongo en base a nosotros en cuanto a las personas que estamos más en ciudad, ¿no? En este caso la cultura emo no tiene el mismo pensamiento que una cultura de los rockeros. Claro que a veces la vestimenta es del color negro, ¿sí? Pero la vestimenta también a veces les diferencia. Los unos se ponen aretes, el otro se pone joyas, el otro se pone tatuajes, el otro se pinta de negro. Entonces son muchas cosas que hacen ver la diferencia, ¿no? Otra de las cosas o conceptos de cultura es la manera de relacionarnos
de acuerdo al medio que nos rodea, y a nuestra forma de ver y entender el mundo, ¿sí? Entonces eso también se entiende como cultura. ¿Qué entendemos por interculturalidad? Pues es la relación, como decía Cristian, es la relación entre varias culturas diferentes que se relacionan con respeto y horizontalidad, o sea, están en una igualdad, ¿no? Es un proceso de convivencia entre grupos humanos diferentes en un entorno compartido. Por ejemplo, yo en esto de interculturalidad un poco critico la parte de la Navidad, ¿no? Porque, por ejemplo, esa es una tradición más norteamericana o más de Europa. Del Ecuador no es una tradición esa. Esa es una tradición de allá. Pero en Navidad todo el mundo hacemos un esfuerzo por comprar los regalos, que para los niños, que para esto. Entonces se vuelve en una tradición comercialista, ¿sí? Y en eso a veces pasa que hay jóvenes que son tiempos difíciles en esa etapa, ¿no? Porque todo el mundo quiere dar un regalo, ¿sí? Es una costumbre que todo el mundo quiere dar un regalo y quedar bien con los amigos, ¿sí? Pero a la misma vez, en este caso hay personas que no tienen y les causa depresión. Entonces, eso hay que ver muy bien la interculturalidad de nuestras comunidades. Mejor tratar de recuperar, en este caso, las tradiciones que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, en Taisha se trabajó un año y los adolescentes ya no saben hablar Shuar. Los niños ya no saben hablar Shuar. Entonces han perdido parte de su cultura, ¿no? Y eso es irrecuperable. Entonces, eso en cuanto a intercultural. Tratar de ver, nosotros que estamos trabajando, no imponer cosas de afuera, ¿no? Sino tratar de rescatar lo que ya ellos tienen de sus tradiciones. Y bueno, como decía Cristian, la cosmovisión es una relación entre las dos primeras, ¿no? Dice que es un conjunto de ideas ordenadas con los que cada grupo humano o cultural interpreta la totalidad del universo y actúa en él. Depende de su historia, de sus costumbres y lenguaje. Por ejemplo, en este primer párrafo lo que les puedo comentar es que yo siempre he escuchado que no, que la cultura shuar y achuara es muy machista, pero a veces no nos hemos puesto un poco a conocer la historia de ellos, ¿no? Recordemos que estas personas pasaron un proceso de conquista, y al pasar un proceso de conquista, pues eligieron al género como más fuerte para que defienda a las comunidades, y en ese ejercicio, pues le dieron ese poder al hombre, y es por eso que en algunas comunidades, antes de ingresar a las comunidades, pues tienen que hablar con el líder, y ¿quién es el líder? Es un hombre. Entonces, esa es la historia de estos lugares, ¿no? Y de la mayoría de comunidades donde sufrieron esta parte de conquista, ¿no? Representaciones y creencias sobre el espacio, sobre un especial campo de universo, en los que cada pueblo realiza determinadas actividades, ejemplo, la medicina, el derecho, la religión, entre otros. Y aquí dentro de la cosmovisión, pues entra estos cuatro círculos de aquí, ¿no? El cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, el cuerpo físico y el cuerpo mental. ¿Sí? Entonces, yo igual les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha hecho alguna limpieza con vela, con huevos, con velitas en su niñez o para curarse el mal de ojo? Les pregunto. Claro que sí, Claro que sí, ¿no es cierto? son Esas son tradiciones, las cosas. Sí, dime. tradiciones que vienen desde la abuelita. Exacto, el remedio de la abuelita, ¿no? Entonces, esa es la cosmovisión en sí. Entonces, esta parte de reconocer que no solo somos cuerpo, ¿sí? Sino que también el reconocer que tenemos una parte espiritual, una parte mental y una parte emocional, ¿sí? Y que incluso a veces esta parte emocional es más difícil de ver que la parte física, porque tú un golpe sí lo puedes ver, pero la parte emocional y mental, complicada. Y ahí viene el largo trabajo de nuestros compañeros psicólogos, ¿no? Y trabajadores sociales en tratar de descubrir qué es lo que pasa. Comparación de las cosmovisiones en cuanto a la medicina, al modelo médico y al modelo tradicional. Primero, el modelo médico dice que es un modelo científico oficial, ¿no? Está oficializado, tienen que estudiar 6 años, 7 años, sacan su título
tienen que ser reconocidos, ¿no? Entonces es un método científico, comprobado. En cambio, en el modelo tradicional es un conocimiento ancestral, ¿no? Que va pasando de familia en familia, del curandero a los aprendices, y no hay textos escritos, ¿no? No hay textos escritos. Otra de las cosas que tenemos en el modelo médico es se legitima y impone en la sociedad, ¿sí? Entonces a veces el criterio médico como que es el último, ¿no? Entonces a eso se refiere esta parte de aquí. En el modelo tradicional dice desarrolla sus recursos materiales y sus especialidades de acuerdo a cada cultura. Miren, esto es importantísimo, ¿no? Nosotros, ¿quién sabe cuántas nacionalidades tenemos en el Ecuador? Pregunta de examen. ¿Cuántas nacionalidades tenemos en el Ecuador? La Silvita que sale corriendo. ¿Cuántas nacionalidades tenemos? Gladysita Tenemos Cañar. 14. 14. Ah, ya, muy bien, esa Gladys, perfecto. Gracias, Gladysita. Muy De bien. nada, Miguelito. Gracias, Gladys. Muy bien. 14 nacionalidades son las que tenemos a nivel nacional, ¿no? Y esas nacionalidades están puestas en el REDACA, ¿verdad? Cuando ustedes registran el REDACA, tienen que preguntar a los usuarios de qué nacionalidad es o de qué etnia, en este caso, se autoidentifica. Y en el REDACA le da la opción para que usted pueda poner. Yo me he hecho también atender por médicos, ¿no? Y me dice, ah, Miguelito, PAC mestizo, le voy a poner PAC, me pone mestizo. Ni preguntan. Entonces, dentro del REDACA sí están las nacionalidades y están las etnias. Lo que sí nos falta hacer es preguntar cómo las personas se autoidentifican, ¿ya? Y entonces eso es importante. ¿Por qué motivo? Porque aquí nos dicen el modelo tradicional, ellos en las culturas tienen sus propias especialidades. Incluso en la comida, no es el mismo tipo de comida en la zona oriental centro que en la zona oriental norte. Incluso la comida en la costa no es parecido al de la Amazonía, y el de la Amazonía no es parecido al de la sierra. Entonces, cada uno tiene sus propias costumbres, ¿no? Y el modelo médico trabaja con un consultorio, equipos, personal de apoyo, aparatos de monitoreo y medicamentos. En cambio, en el modelo tradicional, utiliza métodos de explicación lógica, utiliza masajes, la herbolaria, las plantas, las partes de animales, ¿sí? Entonces, utiliza cosas de la naturaleza que están al alcance de la mayoría. Y, por ejemplo, aquí les hago énfasis lo que es los huertos, ¿no? Entonces, las plantas están al alcance de nosotros, las plantas que se encuentran en nuestras comunidades. Y otra de las cosas que nos dice es que la coexistencia de los modelos y sistemas médicos. O sea, entre los dos debe haber este intercambio que queremos lograr acá en la oficina técnica, que el objetivo de este año es lograr un intercambio de saberes con las personas, agentes ancestrales de las comunidades y el personal médico. El objetivo es fortalecer estos dos modelos. El modelo médico hegemónico que está posicionado se relacione con este modelo médico tradicional, con nuestros agentes ancestrales. Y este modelo médico de una respuesta social a un sistema organizado de salud con prácticas terapéuticas y preventivas. Y lo mismo el médico tradicional, terapeutas, terapias familiares y comunales. Entonces aquí les he puesto yo algunas imágenes de este acuerdo ministerial, el 0037, de estas terapias alternativas, ¿no? Por ejemplo, ¿hay alguien de Cuenca aquí? ¿Quién es de Cuenca? Yo, Miguelito. ¿Quién me dice yo? Ahorita tengo como 100, creo que están conectados. María Fernanda. Gracias, Fer. Entonces, la Fer se debe haber ido alguna vez a este mercado que queda por el centro y donde hacen limpias con huevo. Claro, ahí le hacen con hierba, con huevo, Aquí está la le foto. escupen el trago. Y ahí hacen filas para hacerse esa limpieza. Y en fin de año, ¿quién no ha ido a comprar un calzoncillo amarillo o un interior amarillo?
Entonces, mire, son tradiciones de nosotros, ¿no? Son costumbres de nosotros que debemos rescatar y que se están perdiendo realmente, ¿no? Entonces, y estas alternativas, como les dije en lo que es la cosmovisión, no solo somos materia, también somos energía. Y esto de aquí, pues en base a esta normativa, también nos ayuda, ¿no? ¿Ya? Gracias, Fer, por apoyarnos con tus aportaciones. Entonces, miren, y aquí en lo que es categoría de terapias alternativas, según la normativa, ¿qué es lo que se consideran terapias alternativas, no? Por ejemplo, yo conozco algunos compañeros médicos que incluso por un poco la falta de trabajo, pero sin merecer el otro trabajo, ¿no? Algunos se han puesto este tipo de consultorios, en los cuales dan terapias integrales o completas, por ejemplo, naturopatía, terapia andina, ¿sí? La quiropraxia, osteopatía, digitopresión. ¿Se han escuchado alguno de esos? El Reiki, por ejemplo, que es para la paz mental, que saben decir, ¿no? El Tai Chi, que les enseñan dinámicas de cómo caminar despacito y conciencia de por qué caminas. Entonces, todo este tipo de terapias incluso también están reconocidas por el Ministerio de Salud Pública como terapias alternativas de salud, ¿no? Entonces, de ahí ya les dejo el gusanito a algunos médicos que ya saben que pueden ponerse al rato de que salgan, que tienen su rural. El manual de parteras ancestrales, que ya les había dicho, no me voy a demorar mucho, ya les comenté, que es un proceso que se realiza posterior a la postulación o búsqueda o registro de las parteras. ¿Quién realiza la búsqueda o el registro? Somos nosotros como Ministerio de Salud Pública. Y le guiamos a la comunidad para que la comunidad, en este caso, ellos reconozcan a los parteros. Después de que pasa eso, el Ministerio de Salud Pública, el personal de salud de ese centro de salud que captó a la gente ancestral, tiene que hacer un curso de capacitaciones en el cual el médico le capacite, la obstetra, el psicólogo, el trabajador social, le capacite a este agente ancestral para que él mejore esos conocimientos y la atención con la población. Y el agente ancestral nos haga promoción a nosotros, es decir, mire, sabe que hasta aquí es mi límite. Yo le hago 3 limpias y después de las 3 limpias usted tiene que ir directo nuevamente al médico. Entonces, ese es el objetivo final en sí, de forma general, en que los agentes ancestrales nos hagan promoción. Otro es que los establecimientos de salud realicen el curso multidisciplinario, dice, miren. Entonces, aquí lo que les acababa de decir, ¿no? Que el agente ancestral debe hacer este curso multidisciplinario, el centro de salud con todos los especialistas de capacitación. Miguelito, la atención integrales. Eso, la atención integral. ¿Quién me dijo eso? Ya, las atenciones integrales, claro. Entonces, eso tiene que hacer. Yo, Miguel. Gladysita, gracias Gladys. Ya, entonces, eso es lo que tiene que hacer el agente ancestral, para que haya este intercambio. En este caso es como un consenso, ¿no? Yo le remito donde el médico, porque por ejemplo en Pablo VI siempre le digo a la Lisa Entroita, ¿eh? Yo me acuerdo de Pablo VI, que habían unos niños que estaban convulsionando en una comunidad, fueron los médicos le mandaron a hacer exámenes, no dieron qué tenían. La comunidad se contactó con un chamán, el chamán fue a la comunidad, hizo una limpieza con hierbas, no sé qué, con cosas nomás en la comunidad, y los chicos dejaron de convulsionar. Entonces también hay que reconocer un poco los límites, ¿no? Otra de las cosas también que tenemos es el enfoque intercultural, lo que les decía del acuerdo 0082. Sí me gustaría que lo pongan un poquito más de atención, porque este es uno que realmente la mayoría desconoce, ¿sí? Entonces el objetivo de este acuerdo es establecer y regular la inclusión del enfoque intercultural, disminuir las barreras de acceso y garantizar el ejercicio de sus derechos a la salud integral, lo que me decía Gladys. El ámbito de aplicación será de cumplimiento obligatorio en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué nos dice que hagamos este acuerdo ministerial 0082? Primero, el empleo de recursos lingüísticos. Ustedes ya deben haber visto los letreros, ¿no? Que están en 2 idiomas. ¿En qué idioma nomás tienen sus letreros? Con Shuar y español. Eso, en Shuar y en español, ¿no es cierto?
en Shuar y en español. Y así tenemos en todos nuestros centros. Entonces, en base a este acuerdo es que estamos poniendo estos recursos lingüísticos en los dos idiomas, tanto en el idioma local como en el idioma que el mestizo maneja, ¿no? Que es el español. Luego viene la parte de, perdón que se me fue, luego viene la parte de la alimentación. Tratar de garantizar una alimentación que es de la zona. Por ejemplo, aquí vemos unos chontacuros, ¿sí? Vemos la tilapia. Entonces, tratar de garantizar esa alimentación en el hospedaje y traslado de las pacientes. La vestimenta, que se respete la vestimenta. Por ejemplo, aquí yo les he puesto una foto del parto en libre posición que decíamos con Byron. Y, por ejemplo, aquí le vemos a la señora completamente con la ropa, ¿sí? Y haciendo el parto en libre posición, agarrándose de una soga. Entonces, respetando eso, ¿no? Porque a veces dice, ay, no, la señora va a parir, tiene que sacarse la ropa, tiene que hacer esto, y completamente desnuda. Entonces, no, hay que respetar también la vestimenta, ¿no? Y este tipo de decisiones. A eso se refiere este acuerdo. Algo referente a esto me decía Fernanda también, pero por eso es esta capacitación, ¿no? Tratar de sensibilizar y respetar con límites, siempre con límites, ¿no? Hasta dónde se les puede, en este caso, asistir, como decía María Fernanda, y es lo que me preguntaba. Y por último, lo que es la movilización y transporte. Y este transporte, recordando que nuestra oficina técnica, pues como ya no es distrito, no tenemos los recursos, tenemos una sola camioneta, aquí yo les he puesto el GAT. Tratar de gestionar esta movilización y transporte con el GAT. Por ejemplo, tenemos las embarazadas y en nuestra zona todas las embarazadas son de riesgo por la situación del transporte. Entonces, tratar de tener bien identificadas las embarazadas y coordinar con el GAT para que el GAT nos ayude con este plan de transporte, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere este acuerdo. Entonces, aquí tenemos una normativa que nos puede ayudar a gestionar con los GAT. Luego tenemos este acuerdo ministerial que es del 0082 mismo, que nos dice lineamientos generales para operativizar esta normativa. Dice realizar el mapeo de actores, identificando a los hombres y mujeres de sabiduría legitimizados por sus comunidades, a fin de articular con los mismos cuando un usuario lo requiere. Pregunta de examen: ¿hasta cuándo tienen que presentar el mapeo de actores? Hasta el 28. Ya, hasta el 28, muy bien. Ya, entonces aquí está por qué motivo promoción les molesta tanto, ¿no? Que ya pásenme en esto. Nosotros trabajamos, vuelvo a repetir, Ministerio de Salud Pública, en base a una normativa. Y en este acuerdo, pues nos dice que debemos hacer, y por eso promoción es que les pide, ¿no? No les pedimos porque estamos locos, les pedimos porque está dentro de una normativa. Luego aquí dice conformación de los comités locales de salud, propiciando espacios representativos de los pueblos y nacionalidades. Entonces aquí dentro de esta normativa también nos dice que tenemos que tener los comités locales de salud. Y justamente hoy día me estaban preguntando sobre los comités locales de salud, de la conformación. Para lograr cambiar una nueva directiva, yo les pasé un audio al WhatsApp, sí, en el cual ustedes convocan a 10 personas o a 10 representantes comunitarios. Con que les llegue el 5 más 1, quiere decir que son 6, con que les llegue 6 personas de los 10 convocados y ustedes tengan bien realizado, ustedes ya pueden, en este caso, conformar un comité, ¿sí? Porque ya tienen la mayoría, por eso digo, el 50% más 1. Si ustedes tienen 10 convocados y llegaron 6, ustedes ya pueden conformar la nueva directiva. Así nos llegue la directiva anterior, ¿sí? Porque algunos me preguntaron diciendo que se demoraron por eso, porque no llegaron, no llegó la mayoría, no estaba la directiva anterior. No, ustedes convocan y tienen los recibidos de los convocados, o sea, tiene que ser un proceso transparente. Ustedes enviaron las convocatorias, tienen los recibidos, y de esos recibidos solo llegaron el 50% más 1, ustedes ya pueden elegir un nuevo comité local de salud. ¿Ya? Un poco comentarles sobre esa inquietud que me hicieron en la mañana. Luego, en base a este acuerdo, articula y coordina a los promotores de salud con los técnicos de atención primaria en salud. Recordemos que en las comunidades, cuando no habían los TAPS, habían estos promotores de salud en las comunidades, ¿sí?
Entonces aquí nos dice que de acuerdo a este acuerdo ministerial 082, los TAPS tienen que ser la coordinación con estos promotores de salud, con estos agentes ancestrales, ¿no? Y pues sobre los huertos, el objetivo general es fomentar la producción y consumo de hortalizas sanas, nutritivas y de calidad, respetando protegiendo el medio ambiente y las formas tradicionales de producción. Por ejemplo, miren, como ustedes conocen, ¿no? La mayoría de problemática acá en los 3 cantones en los cuales nosotros trabajamos, la desnutrición es una de las principales enfermedades. Entonces, para esto también nos sirve lo del huerto, ¿no? Por ejemplo, recordar aquí ustedes pueden coordinar para mejorar el huerto con los líderes comunitarios y con el MAGAP. El MAGAP tiene los técnicos. Antes daban semillas, ahora ya no dan. Pero por lo menos la asistencia técnica, ellos nos pueden fortalecer para decir que yo puedo sembrar en mi huerto. ¿Qué plantas él me recomienda para que no tenga tanto cuidado? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Objetivos específicos: mejorar la alimentación a través del consumo de hortalizas sanas, libres de agroquímicos. Aquí en el oriente realmente se dan muchas frutas, muchas hortalizas, y la gente desconoce el valor nutricional, ¿no? Entonces ahí debemos apoyarnos de la compañera nutricionista para que ella nos ayude dando el valor nutricional y nosotros ese valor nutricional socializar a las personas de las comunidades. Determinar la implementación de los huertos de acuerdo al clima, al suelo y topografía. Y como les dije, de acuerdo al manual mismo, no es necesario que yo tenga un terreno de 3 cuadras, 4 cuadras o de 5 metros, sino también utilizando material reciclaje puedo hacer mis huertos, ¿no? Capacitar en la preparación de suelos laborables, culturales y controlar la fitosanitarios. Y capacitar en la producción de abonos orgánicos y avioles. ¿Ya? Y en cuanto a la otra normativa, dice el Código de Ética de los hombres y mujeres de sabiduría de la medicina ancestral tradicional de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. El Ministerio de Salud Pública, junto a los 15, ahí dice el Ministerio de Salud Pública, junto a los delegados de las 15 nacionalidades, Claricita, mira, han sido 15, te faltó una, y 18 pueblos indígenas, así como el pueblo montubio y afroecuatoriano, desde el 2017 participaron en la creación de este código. Entonces, no es un código creado por el Ministerio de Salud Pública, sino en conjunto con estas nacionalidades y pueblos indígenas para poner los límites hasta dónde se puede gestionar con ellos, ¿no? En cuanto a los agentes ancestrales. El protocolo de pertinencia intercultural para la prevención y atención del COVID nos dice que es un mecanismo de coordinación, planificación y monitoreo, comunicación de riesgo, vigilancia epidemiológica, provisión de servicios, respuesta ante situaciones especiales de pueblos y nacionalidades y elementos para la inclusión social y económica. Recomendaciones. El Ministerio de Salud Pública, a través de sus instancias desconcentradas, o sea, a través de los establecimientos de salud, fortalecerá las prácticas, saberes y conocimientos ancestrales tradicionales dentro de los propios parámetros culturales de los pueblos y nacionalidades. Por ende, el rol del Ministerio de Salud Pública será el acompañamiento y la veeduría en los procesos de autorregulación. Entonces, nosotros somos los que guiamos, nosotros somos los que asesoramos a los agentes ancestrales, ¿sí? Eso es lo que les quería comentar. Aquí hay unas conclusiones. El Ministerio de Salud Pública no certifica al agente ancestral. La comunidad es el que legitima a los agentes ancestrales. Esta cartera de Estado fortalece la medicina ancestral tradicional al articular con los hombres y agentes de medicina ancestral en los 3 niveles. El Ministerio de Salud Pública, a través de sus instancias desconcentradas, o sea, a través de los establecimientos de salud, ejecuta procesos o acciones que propicien la articulación de la medicina ancestral a través de eventos demostrativos o capacitaciones específicas. Esto es lo que queremos lograr este último, ¿no? Este año sí está como meta lograr un intercambio de saberes.
Eso es lo que les tenía preparado el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, preguntas. Si no tienen preguntas, ¿quién quedó vivo? Ya. Entonces les voy a pasar en el grupo, en el chat, por favor, para que se registren la asistencia del día de hoy. ¿Sí? Por favor, para que registren la asistencia del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta. No sé si quedaron claros. Estoy probando a ver si funciona el link de asistencia. Sí. ¿Ya? Entonces ya les pasé el link de asistencia. Ahí hay unas preguntas que deben responder. Señora Elcita, un gusto que haya prendido su cámara, un gusto verle. Ya le voy a hacer la pregunta. Ya hay mi Gladys. Hola, Miguelito. Si uno ya tiene el huerto listo, preparado, ¿y después qué se puede, el objetivo qué es? ¿Qué hacemos después de esto? Después del huerto, según Feria, el algo. manual, muchas gracias, Gladysita, tu pregunta muy importante. Después de que yo tengo mi huerto funcionando, el objetivo es que esas plantas, esos alimentos que ustedes tienen en el huerto, compartir a las personas, a los usuarios que van llegando a su establecimiento de salud. Por ejemplo, como hablaba de la hierba luisa, hay niñitos o personas adultas que llegan con un dolor de estómago, o como saben decir, un dolor de panza. Entonces, cuando ya se va él para su casa, decirle, mire, llévese por favor estas hierbitas, tiene que preparar en forma de infusión o en forma de brebaje, ¿sí? Porque esta es una agüita para que le caliente la pancita y esas cosas, ¿sí? Pero de una forma técnica. Eso es mi Gladysita. Entonces, el fin del huerto es que esas plantas, los alimentos que están en el huerto, se distribuyan a los usuarios que van llegando a nuestro establecimiento de salud. Eso es mi Gladys sobre el huerto. Ok, gracias, Miguelito. Gracias por preguntarme. Muy bien, gracias. Muy buena pregunta. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Espero haber aclarado un poco más los conocimientos en cuanto a interculturalidad. Por favor, registren su asistencia 24 de mayo, Pablo VI, Guamboya, que es importante para lo que es inclusivos. Yo tengo que luego hacer un informe y emitir los certificados para que ustedes puedan aprobar inclusivos, ¿ya? Entonces, nada más, un fuerte abrazo. Gracias a todos los que pudieron conectarse. Gracias a todos los que escucharon. Sé que algunos escucharon más que observar. Entonces, muchas gracias con todos. Si no hay más preguntas, quedo agradecido. Gracias. Ay, no, pues ya vamos. Gracias, Miguelito.